El Club de los Pecadores, escrito por Patricio Salazar y narrado por Ana María. Luis, Tobías y Daniel eran 3 hombres del mismo pueblo. La forma en que se conocieron es una que no puede contarse con facilidad, pues las circunstancias que los reunieron fueron demasiado incómodas y delicadas como para describirlas en una historia como esta. Basta decir que, de algún modo, cada uno descubrió en los otros dos algo que reconocían en sí mismos. Fue Luis quien propuso crear un pequeño grupo en Telegram y Daniel quien llevó la idea a cabo. No era nada sofisticado, solo un espacio privado donde pudieran hablar sin temor a ser escuchados por alguien más. El nombre que eligieron fue casi una broma entre ellos, una especie de ironía amarga: Club Pecadores. No fue una amistad inmediata, al principio ni siquiera hubo confianza, las conversaciones fueron breves y cautelosas, mensajes cortos, comentarios ambiguos e insinuaciones que evitaban nombrar directamente aquello que realmente los había reunido. Podría decirse que estaban tanteando el terreno, intentando medir hasta dónde podían confiar en los otros. Pero con el tiempo, las palabras se hicieron más directas. Descubrieron que podían decir cosas sin ser juzgados, compartir aquellas inclinaciones que en sus casas debían permanecer ocultas, aquello que jamás mencionaron frente a sus esposas, sus hijos o sus vecinos. En ese chat encontraron un espacio donde existir. Así la cautela inicial se transformó en complicidad, y quizá por eso mismo, una noche hicieron una promesa. Juraron que siempre se apoyarían, en las buenas y en las malas, especialmente en las malas. Fue la tarde de un martes cuando todo empezó a torcerse. Luis acababa de salir de la escuela donde trabajaba. El último timbre había sonado hacía pocos minutos, y el patio estaba lleno de niños corriendo hacia la salida. Luis caminaba con la rutina tranquila de siempre cuando vio a Tobías de pie cerca de la entrada. A primera vista parecía un padre más esperando a su hijo, pero Luis sabía perfectamente que Tobías no tenía hijos, y más importante aún, sabía que no debía estar allí. Uno de los acuerdos que habían establecido desde el principio era claro: no verse en público, mucho menos en un lugar como ese. Caminó hacia él intentando mantener la naturalidad, pero antes siquiera de poder preguntarle qué hacía ahí, Tobías habló. ¿Ya miraste el grupo?, le preguntó. Luis frunció el ceño. No, estoy saliendo del trabajo. Él nunca revisaba el grupo mientras estaba en la escuela llena de alumnos, y mucho menos lo iba a revisar allí mismo rodeado de apoderados. No está, dijo Tobías en voz baja. Luis tardó un momento en entender. ¿Qué cosa? Tobías lo miró directamente. El grupo fue borrado. Por un instante, el ruido del patio pareció apagarse para Luis. Todo se volvió un murmullo lejano. Dan es el administrador, continuó Tobías. Solo pudo ser él. Luis permaneció inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de oír, pero en su mente comenzó a abrirse paso el peor de los escenarios. Hizo un esfuerzo consciente por mantener la compostura. No podía permitirse reaccionar allí, no frente a todos. ¿Fuiste a verlo?, preguntó Luis a Tobías, y éste negó con la cabeza. No, sería muy arriesgado. Sin decir nada más, Luis se apartó de la entrada de la escuela y comenzó a caminar por la vereda. Después de unos pasos, hizo un pequeño gesto con la cabeza para que Tobías lo siguiera. Entendió al instante que iban a ir a la casa de Daniel de todos modos. En las buenas y en las malas, pensó. Llegaron allá cuando el día ya empezaba a caer. El cielo tenía ese tono rojizo y apagado de las últimas horas de la tarde. Luis se detuvo frente a la puerta y golpeó con los nudillos. Esperó unos segundos, pero nadie abrió. Volvió a golpear, esta vez con más insistencia. Incluso lo llamó por su nombre, alzando la voz lo suficiente como para que lo escuchara si estaba dentro. Pero no hubo respuesta. Luis empezó a inquietarse. Miró hacia la calle con cierta tensión. Si de verdad había ocurrido lo peor, si alguien ya había descubierto algo, no era buena idea que ellos estuvieran demasiado tiempo merodeando por la entrada de esa casa. Fue entonces cuando Tobías sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. Luis no sabía que él tenía una copia. Aquello confirmaba algo que siempre había sospechado. Tobías y Daniel tenían una cercanía más profunda. Pero no era el momento para indagar en eso. Al entrar, la oscuridad del interior los envolvió de inmediato. No había ni una sola luz encendida.
Eran casi las 7 y el sol ya estaba descendiendo detrás de las casas del barrio. La única iluminación provenía de la luz rojiza del atardecer que se filtraba por las rendijas de las persianas, dibujando líneas largas y opacas sobre el suelo y las paredes. Daniel estaba sentado en el sillón de la sala de estar. Tenía el cuerpo inclinado hacia adelante, los codos apoyados sobre las rodillas y la cabeza gacha. No parecía haberse movido en mucho tiempo. La penumbra cubría gran parte de su rostro, pero aún así podían distinguir su expresión. Era una expresión compungida, devastada de una forma que ninguno de los dos le había visto antes. Su mirada estaba vacía, perdida, como si se hubiera hundido en un abismo demasiado profundo para regresar. Luis fue el primero en hablar. «Vinimos porque el grupo desapareció y nos preocupamos», dijo con cautela. «¿Pasó algo?» Daniel no levantó la cabeza para mirarlos, ni siquiera reaccionó a sus palabras. Permaneció inmóvil, contemplando el suelo frente a él. Durante varios segundos no dijo nada. Luego, tomó una bocanada de aire enorme. Cuando finalmente habló, su voz salió débil y temblorosa. «Mi hermano vino hace unas horas con su hija, mi sobrina. Tenía cosas que hacer y quería que yo la cuidara. Le dije que no podía, que no era bueno con niños, pero él insistió. Y yo cedí. Creí que podría. De verdad creí que podría». Poco a poco su voz se transformó en un llanto desordenado. Se llevó una mano a la boca intentando contenerlo, pero su respiración empezó a volverse irregular, entrecortada. «¿Qué hiciste?», preguntó Luis con dureza. Daniel no respondió con palabras. Durante unos segundos permaneció inmóvil, respirando con dificultad. Luego levantó lentamente la otra mano. Su dedo temblaba. Sin mirar a ninguno de los dos, señaló hacia el pasillo. Más exactamente, hacia la puerta entreabierta de su habitación. Ambos caminaron hacia el pasillo, directos hacia la puerta. Luis llegó primero. Extendió la mano y tomó el pomo. Sus dedos lo rodearon con firmeza, pero permaneció así unos segundos, inmóvil. En el fondo de su mente ya había formado una imagen de lo que podía haber al otro lado. No era una certeza, pero sí una sospecha lo suficientemente clara como para hacerle temer abrir esa puerta. Tobías se detuvo detrás de él, apenas un paso de distancia, mirando por encima del hombro de Luis. Cuando finalmente obtuvo el valor necesario para empujar su mano hacia adelante, abrió lentamente la puerta, apenas lo suficiente para asomar el rostro por la abertura. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la misma luz rojiza que se filtraba desde la ventana cubierta por persianas. Esa luz se extendía sobre la cama matrimonial desordenada, sobre las sábanas revueltas, y en medio de ese desorden estaba el fruto desbordado del más cruel de los placeres carnales, el horrendo desenlace del crimen más abominable que puede cometer un ser humano. Luis no necesitó mirar más, retrocedió de inmediato y cerró la puerta con un movimiento rápido. Tobías alcanzó a verlo solo un instante y no pudo contenerse. El cuerpo se le dobló mientras el estómago se le contraía con violencia. Giró bruscamente hacia un lado y vomitó en el suelo del pasillo, incapaz de soportar la imagen que había visto del otro lado de la puerta. Inmediatamente después, fijó su mirada en la sala y, recobrando de golpe las fuerzas, corrió de frente y se abalanzó sobre Daniel. Lo embistió con violencia. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, sus manos ya estaban alrededor de su cuello. «Juramos que nunca cruzaríamos esa línea», gritaba Tobías con la voz rota. «Juramos que nunca lo haríamos». Lo sacudía mientras hablaba, entre lágrimas y respiraciones entrecortadas. Daniel no intentó defenderse. Simplemente permaneció allí en el suelo, dejando que las manos le oprimieran la garganta. Luis corrió hacia ellos y sujetó a Tobías por los hombros. Le costó separarlo. Tobías seguía apretando, cegado por la rabia y el horror. Y por un momento, Luis creyó que realmente lo mataría allí mismo. Finalmente logró arrancarlo de encima. Tobías cayó hacia atrás. Daniel permaneció en el suelo. No se levantó. Se quedó mirando hacia el techo con sus ojos que eran como dos abismos infinitos. «El grupo ha desaparecido», comenzó a decir Daniel. «Todo el material ha sido borrado. No hay nada que los vincule a ustedes. Hagan lo que tienen que hacer. Llamen a la policía. Deben ser ustedes, así no quedará ninguna duda».
Después de todo ese tiempo, finalmente había pasado. Tobías empezó a llorar sin control, cubriéndose el rostro con las manos. Luis sacó su teléfono. Sus dedos dudaron un instante antes de marcar el número. Mientras el tono comenzaba a sonar, miró a Daniel tendido en el suelo. Durante un segundo extraño, se vio a sí mismo ahí tirado. En lo profundo de su alma, una parte que prefería no mirar demasiado de cerca, sintió 3 cosas al mismo tiempo: tristeza, vergüenza y miedo.